El pánico continúa porque han quebrado 3 bancos en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, el Signature y el Silvergate, especializado en criptomonedas. 3 bancos quebrados en 3 días y otros probablemente en camino. Y además, un reguero de bancos y empresas que han tenido que ser suspendidos de cotización porque ayer lunes, en la preapertura del mercado, ya llevaban algunos caídas del 60-70%. En este canal lo comentamos el domingo 12 de marzo, con un vídeo que se llama Quiebra del banco Silicon Valley Bank. Ocurrió el viernes, y como os digo, yo lo conté en el vídeo del domingo. Pero lo más curioso es que, como os comentaba en ese vídeo, la prensa generalista mundial trató de primero no dar la noticia y luego de minimizarla, hasta que llegó el lunes y se desató el pánico. Como siempre, analistas y expertos, entre comillas, con la cantinela de esto no va a contagiar al resto del sector bancario, esto no es el 2008, esto no es Lehman Brothers, Europa no está expuesta a ese banco, las historias y tonterías de siempre. Ahora incluso sabemos que hay fondos de inversión europeos y españoles con exposición al Silicon Valley Bank, pero vamos, aunque no fuera así. Todo el sistema financiero está ahora pendiente de un hilo. En Estados Unidos, o al menos en California, no lo sé, no sé si en todo Estados Unidos o en el estado de California, los depósitos están garantizados hasta $250.000. Y el problema es que el Silicon Valley Bank, más del 90% del importe allí depositado no está cubierto por esa garantía de depósitos. Supongo que porque la mayor parte de las cuentas tienen dinero muy por encima de esos $250.000. Inicialmente, el sábado y domingo, principalmente el sábado, se dijo que hasta $250.000 estaba cubierto y que el resto, el resto cada uno vería si podría cobrar y cómo. En un proceso de quiebra que puede durar años, si luego queda algo después de pagar a los acreedores, podrían cobrar los depositantes por encima de esos $250.000 garantizados. El caos y el pánico fue tan gordo que el lunes, tras una reunión de urgencia de la Reserva Federal y del Tesoro, el Tesoro es lo que aquí sería el Ministerio de Hacienda, tuvieron que anunciar primero que la Reserva Federal pondría la liquidez que hiciera falta para cualquier banco que se pudiera ver en apuros, es decir, que si había retiradas masivas, la Reserva Federal pondría dinero, pero no gratis, una especie de préstamo al banco, pero sí que actuaría poniendo liquidez. Y 2. El Tesoro anunció, primero el Tesoro y después Biden por la tarde, que el Estado garantiza todos los depósitos del Silicon Valley Bank, no solo hasta los 250.000 que dice la ley, todo el importe que cada uno tenga allí que estaba garantizado. Han tenido que salir a decir eso porque el pánico se extendía por toda la banca. 3 quiebras en 3 días y la gente que tiene más de $250.000 en un banco entraba en pánico ante la posibilidad de que su banco le ocurriera lo mismo. Quiebra y garantía de solo $250.000. Así que tuvo que salir el propio presidente de Estados Unidos a decir que todo el dinero bancario está garantizado por el Estado. En este banco, por supuesto. Muy bien, han andado con rapidez para tratar de frenar la sangría de salida de capitales en muchos bancos, pero hay una cosa evidente que sabe cualquiera con 2 dedos de frente. Te garantizan todo el dinero, pero eso solo lo pueden garantizar si el importe al final es pequeño. Si hay un reguero de quiebras bancarias dejando a su paso un agujero que no haya fondos para devolvérselo a los depositantes, pues da igual lo que te garantice el Estado porque para todos no hay. Te dirán que sí, que por supuesto lo tienes garantizado y que tienes derecho a ello, pero ya veríamos cuando lo cobras. Probablemente te acabarían dando un bono a vencimiento perpetuo. Y a pesar de salir la Reserva Federal, el Tesoro y el propio presidente Biden a explicar las medidas y las garantías, lo que ocurrió es que una serie de bancos tuvieron que ser suspendidos en su cotización porque estaban hundiéndose su cotización en bolsa. Bancos que el lunes en plena preapertura, antes de abrir el mercado, ya caían un 70% y por tanto se cerró su cotización. Están en teoría garantizados los depósitos, pero quien tenga acciones de esos bancos, probablemente quien tenga acciones de Silicon Valley Bank, sus acciones ahora mismo valen 0. En esos otros bancos que no han quebrado, pero que su cotización ha caído un 70% y se ha cerrado, pues el que estaba allí no ha podido vender ni hacer nada con las acciones, así que veremos cuál es su situación cuando vuelva a abrir la cotización. Quizás hayas perdido un 70%, lo pierdes todo, quién sabe. Por lo tanto, la situación no es nada halagüeña para el sector financiero. Porque hay una cosa con Silicon Valley Bank, sin conocer los entresijos, pero aparentemente su problema no ha sido por una mala gestión o por hacer las cosas que no deberían. Aparentemente no ha hecho nada que no hayan hecho los demás. Y ahí el problema para el sector financiero, el problema de contagio. Porque el problema real que precipita esa salida de capital y posterior venta de bonos es la nueva política de la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos, esa nueva política de subida de tipos. Porque el problema real que precipita esa salida de capital y posterior venta de bonos es ni más ni menos que la nueva política de la Reserva Federal, de la nueva política de subida de tipos. Aquí lo venimos comentando desde hace tiempo.
Mi opinión ya sabéis que es que el sistema está quebrado y no vamos a poder salir de esta fácilmente. Este lío comienza con la inflación desatada que tenemos principalmente, que es producto de un momento en el que teníamos la economía parada o cerrada con el tema del COVID y donde los gobiernos occidentales al unísono se dedicaron a imprimir dinero y soltarlo en la economía. Y no es que yo vaya a criticar eso, porque evidentemente si paralizas la economía o inyectas dinero en la economía o la quiebra hubiera sido de proporciones épicas. El problema es que se mantuvo en el tiempo más allá de lo razonable, y cuando empezó a aparecer la inflación, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional y todos los economistas de cabecera decían que esa inflación era transitoria, que no había que preocuparse, que era por un problema de oferta al estar China principalmente parada, que en cuanto se volviera a producir los precios volverían a su cauce. Pero que la inflación no tenía nada que ver con toda la masa monetaria que se había creado. Bueno, pues les estalló en la cara y la inflación llegó para quedarse. Y para parar esa inflación, la Reserva Federal comienza a subir tipos y dice que va a ir subiéndolos todo lo que sea necesario para llegar a bajar la inflación a niveles en torno al 2%. Hombre, eso cualquiera con dos dedos de frente sabe que subir tipos para bajar la inflación al 2% nos va a llevar a una recesión brutal. Ese era mi pensamiento, y así os lo vengo contando desde hace tiempo, que en algún momento van a tener que dejar de subir tipos, incluso comenzar a bajarlos porque van a montar un lío mayor del que había. Cuando eso ocurre, es la señal clara al mercado de que no van a poder combatir la inflación. Y ahí es donde se acaba el relato, porque hasta ahora están con ese relato de que será doloroso pero que van a poder doblegar la inflación. Yo he dicho y mantengo que no la van a poder doblegar. Se acabará doblegando, pero después de una crisis brutal. Y al final el tiempo es el que pone y quita razones. Ayer la Reserva Federal dio a entender que después de lo de Silicon Valley Bank no seguirían subiendo tipos como estaba previsto. Pues ya la tenemos liada. Yo lo que siempre os he comentado es que la subida de tipos nunca iba a llegar a igualar a la inflación, porque generaría una recesión tremenda y un reguero de quiebras. Eso sí, yo pensaba y pienso que la subida de tipos llevaría a recesión y a quiebras, pero pensaba a quiebras porque muchas empresas no iban a poder refinanciar su deuda cuando llegase a vencimiento, teniendo en cuenta que las empresas se habían estado financiando a tipos cercanos al cero, y al llegar el vencimiento de su deuda tendrían que renovarla a tipos mucho más altos, al 4, al 5 o al 6%, y eso para una gran parte de las empresas es totalmente inasumible. Así que ya no es dinero gratis y por tanto tendrían que hacer recortes de plantilla, de inversión, de producción al fin y al cabo. Ese era el escenario que yo manejaba y manejo, que todavía no se ha acabado si siguen subiendo tipos. El problema es que la cosa es peor todavía. Lo que ha dejado a la vista la quiebra del Silicon Valley Bank es el problema con los bonos en el balance de los bancos. Lo que ha ocurrido con el Silicon Valley Bank lo he explicado en el otro vídeo, pero lo voy a resumir. Cuando el banco se encontró con un problema de liquidez, de no poder dar a sus clientes el dinero que le pedían, y se encontró con un problema de liquidez simplemente porque sus clientes, principalmente startups, ya no tenían acceso a capital riesgo o a créditos baratos, y tuvieron que tirar del dinero depositado en el banco. Y claro, ningún banco tiene dinero disponible para devolvérselo a todos los clientes, eso es así de simple. Y ante ese problema de liquidez, lo que hizo el banco fue vender sus bonos del Estado para tener liquidez. Este banco, como todos los bancos, tienen una cantidad ingente de bonos del Estado en sus balances. En este caso, bonos de la Reserva Federal. ¿Cuál es el problema? Pues que, como he explicado, la renta fija solo es fija si tú la compras y la llevas a vencimiento. Si compras un bono a 10 años y te pagan un 1% anual, pues te lo van a pagar, mientras no quiebre el emisor, y no parece que la Reserva Federal fuera a impagar su deuda. El problema es que si tienes bonos a 10 años, a 30 años, tú vas recibiendo los intereses, pero el principal te lo devuelven pasado el periodo de 10 o 30 años. Y si tú necesitas dinero antes, tienes que vender esos bonos, en el mercado secundario. Los bonos cotizan diariamente en el secundario, como las acciones. El problema es que el precio del bono en el secundario es inversamente proporcional al interés oficial. Quiere decir que si yo compro un bono a 10 años que me paga un cupón del 1% anual, pero ahora, al subir los tipos de interés, el Tesoro está emitiendo nuevos bonos a 10 años, pero al 3% anual, mis bonos al 1% anual, si los quiero vender para recuperar ese capital antes de vencimiento, valen mucho menos. Porque nadie me va a pagar por mi bono lo mismo que por uno nuevo que rinde un 3% en vez de un 1%. Y ahí está el problema, que el banco liquida una gran cantidad de bonos en el secundario y tiene una pérdida del 60%. La clave es la siguiente, que esos bonos se consideran capital real, o sea, el banco tiene que tener un core capital, es decir, una cantidad de dinero en su balance, de un capital mínimo para poder hacer frente a problemas de estrés. Por ejemplo, que por ley el banco tiene que tener un 10% de todo el dinero depositado en el banco, lo tiene que tener disponible en activos de máxima liquidez.
Podría ser efectivo, oro o incluso bonos, porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos o de Alemania, por ejemplo, se consideran de máxima calidad. ¿Qué ocurre? Que el banco tiene que tener una cantidad de dinero disponible y su balance dice que lo tiene porque tiene no sé cuántos millones en bonos del Tesoro. Pero resulta que al subir los tipos de interés, sus bonos no valen lo que dice el balance que valen. Y cuando se ponen a venderlos, queda todo eso expuesto. Y por tanto, las autoridades tienen que intervenir el banco y cerrarlo para evitar la fuga total de depósitos, porque queda claro que está descapitalizado, que no tiene el capital que dice su balance que tiene. ¿Esto ha sido por una mala gestión del banco? No me voy a meter en la gestión del banco, porque no sé lo que ha hecho o dejado de hacer, pero todos los bancos van cargados de deuda pública, animados además por la Reserva Federal en Estados Unidos o por el Banco Central Europeo en el caso de Europa. En Europa, por ejemplo, para no ser el Banco Central quien comprara la deuda de los países miembros, sobre todo porque es algo que a Alemania no le gusta históricamente, lo que ha hecho el BCE es dar dinero a los bancos comerciales prácticamente al 0% y que estos compren deuda de los estados. Por ejemplo, a un banco español el BCE le da dinero casi al 0% y lo invierte en deuda de España a un interés muy bajo, sí, pero aunque sea un interés muy bajo, es todo ganancia, porque le han dado el dinero prácticamente gratis. Eso se ha hecho aquí y se ha hecho en Estados Unidos. Y ahí es donde está el problema, en que la banca está cargada de deuda pública y el escenario de tipos bajos se ha acabado. Por tanto, como ahora la deuda nueva rinde más, esa deuda que tú tienes en tu balance ya no puedes decir que representa no sé cuánto dinero si lo haces líquido, porque quizás represente un 40 o un 50% menos. Por eso el problema ahora mismo es global. Cuando alguien dice, no, esto de este banco no tiene por qué extenderse a otros o a Europa, están mintiendo, saben que sí, que el riesgo está ahí. Y por eso la Reserva Federal tiene que salir a decir que eso de que subieran los tipos hasta donde hiciera falta, que bueno, quizás ya no los suban más o se tomen un respiro. Así que esa es la situación, una situación compleja, que no tiene fácil solución por la sencilla razón de que todos sabemos que para controlar la inflación hay que subir los tipos, pero si seguimos subiendo tipos vamos a montar una quiebra de proporciones bíblicas. Y si no los subimos o incluso los bajamos, la inflación repuntará con más fuerza, asomando incluso la hiperinflación. Así que irán poco a poco como puedan, un paso adelante y dos atrás, y lo que pueda pasar es realmente imprevisible.